Hola de nuevo, bienvenidos a la primera clase o la primera explicación que voy a dar sobre la unidad uno, que es el tema, son fundamentos de costos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, las bases teóricas que necesitamos para poder entender esta materia. Muchas de estas bases están aquí porque ustedes en alguna otra materia ya la llevaron. Sí, puede ser que haya sido en la materia de contabilidad, de economía, incluso en alguna de marketing. Bueno, pues empecemos. Vamos a hablar primero sobre la diferencia entre la contabilidad de costos y la administración de costos, porque hay tanto una rama de la contabilidad que es dedicada exclusivamente a los costos. Esta, como lo ven aquí en la definición, se ocupa de 5 puntos que son planear, clasificar, acumular, controlar y asignar ciertos tipos de data o de información. ¿Sí? También se le conoce como contabilidad analítica. ¿Por qué analítica? Porque analítica viene de analizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen en la contabilidad de costos? Es lo que ustedes ya vieron en su materia. Bueno, ustedes van a planear, van a clasificar, por ejemplo, qué costos son costos de operación, qué costos o son gastos financieros, cuáles son gastos de operación, etcétera. Entonces, aquí es donde se clasifica de acuerdo a la contabilidad y esta contabilidad depende de cada lugar, de cada país. Bueno, a lo mejor en México nosotros le damos cierta clasificación, pero en otro país pues se dará diferente de acuerdo a los regímenes fiscales que haya en cada lugar. Se acumula la información porque en una tabla de estados de resultados o más bien en un balance general, ahí vamos a acumular todos los datos que tenemos sobre los costos. ¿Sí? Ustedes ya lo han hecho también. Y por último, bueno, no por último, antes tenemos que controlar. ¿Sí? Esta información tiene que ser comprobada y además también tenemos que ver que las autoridades fiscales, en nuestro caso la Secretaría de Hacienda, tengan una información fidedigna y que sea lo suficientemente probatoria con sus leyes para que la empresa no tenga ningún problema. Y por último, es asignar eh, a qué corresponde cada costo. ¿Sí? Eso, tal vez este fue de alguna producción, de algún tipo de platillo, o este es de otro tipo de platillo. En verdad aquí hablamos más bien de la contabilidad de costos en general. Recuerden que hay tanto servicios como manufactura y la manufactura se dedica a la creación de algún bien. Entonces, cuando hablamos de asignación, puede ser que una empresa, por ejemplo, que se dedique a crear leche, produzca leche regular, leche deslactosada, leche light, leche deslactosada light, y cada una de esas leches tiene un diferente costo, ¿no? Entonces ahí deberemos asignar a cada producto dicho costo. Bien, eso es en cuanto a la contabilidad de costos. Si tienen alguna duda o alguna aportación que quieran hacer, por favor, ya saben dónde escribir. Hagan aquí en el mismo reply o responder de esta misma materia, perdón, de este mismo tema, y ahí podemos ir generando la discusión. Ahora tenemos la administración de costos. La administración de costos es distinta. Y ustedes ya saben que la administración se basa en planear, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Son los 4 pasos básicos de la administración, incluso puede haber 5. Y se trata sobre todo de controlar esos recursos y actividades que generan costos. No, nosotros nos vamos a enfocar en el control, dirección, organización, planeación. Es importante, no es la contabilidad de costos. La contabilidad ya ustedes aprendieron a llevar una contabilidad y por eso están en este curso. Ahora vamos a aprender a administrar esos recursos que tenemos que nos generan costos.
Y para eso necesitamos saber qué es la administración de costos. Pero ¿por qué surge? Bueno, pues todo surgió porque realmente en cuestión de contabilidad de costos no es suficiente la información que se tiene para tomar una toma de decisiones, ya que no podemos detectar ahí algunos problemas específicos y que tienen que ver ya realmente con a lo mejor las ventas. Hablamos de si hay algunos productos que sean más aceptados o menos aceptados en el mercado, o incluso algunos productos que nos estén generando más costos, pero son los más vendidos. A nosotros la contabilidad solo nos va a decir en cuestión de, no, pues esto te genera tantos costos, pero no te dice si te conviene o no seguirlo vendiendo. Pongamos el ejemplo de un platillo con langosta y una sopa de pasta. Tal vez el platillo con langosta pues tiene un costo muy alto y realmente no es viable porque no lo puedes vender tan caro. Entonces, tu margen de utilidad, que es el monto que vas a obtener después de que ya cubres tus gastos y tus costos, entonces en eso no es lo suficientemente grande como para seguir gastando en langosta. Sin embargo, si tenemos una sopa de pasta en donde nuestro producto, que es la sopa de letritas, es muy barato y rinde mucho, pues nos conviene más seguirlo vendiendo. Entonces, estas cosas no te las va a decir la contabilidad de costos. Esto ya lo tenemos que ver en cuestión de la administración. Igualmente, probablemente alguien en contabilidad te puede decir, ¿sabes qué? Tienes que reducir los costos, puedes tener menos costos, mayor margen de utilidad, etcétera. Sin embargo, no sabemos que como administradores no debemos de sacrificar la calidad del producto. Así que no solo se trata de reducir costos, porque si yo reduzco la calidad, pues probablemente mis clientes ya no van a estar satisfechos con, con mi producto y eso tampoco lo queremos porque no es benéfico para la empresa. Bueno, ¿qué otro? Bueno, estos ya son los problemas más o menos de los que hablábamos, ¿no? El margen de utilidad para cada producto puede ser diferente y en contabilidad de costos realmente no sabemos si nos conviene o no. Y bueno, también a veces hay problemas para establecer niveles de inventarios, que quiere decir cuánto debo de tener de cada cosa en mi inventario. O puede ser que tenga demasiado y eso tampoco me conviene porque estoy gastando dinero que no estoy moviendo. Em, Como saben, los inventarios son muy importantes porque el inventario es dinero. Es dinero que nos va a ayudar a producir algo, un producto final. Por lo tanto, necesitamos tener ese inventario dando vueltas, quiere decir que entre y que salga, porque si no, de nada me sirve comprar y tener ese dinero ahí porque es una inversión que yo estoy haciendo. Sí, puede ser también que sea un problema cuando no hay una administración de costos porque cada encargado de producción, sí, digamos, como les había comentado antes de una empresa que tiene diferentes productos, cada producto está bajo la supervisión de un encargado y ese puede determinar su sistema de costos, pues, diferente al otro. Que es un sistema de costos? Bueno, pues simplemente es cuánto le debe de costar cada cosa y cómo lo va a administrar. Realmente no informa mucho sobre las actividades de producción, distribución y administración, simplemente es más bien decir cuánto me debe de costar en porcentajes, por llamarlo así, ¿no? Eh, Cuánto porcentaje me debe de costar el hacer una libreta, por ejemplo, y no me debo de pasar de eso. Bueno, todos estos problemas se pueden resolver gracias a la administración de costos. Eso ayuda a la empresa a crear una ventaja sobre la competencia, porque realmente, aunque ustedes piensen que estos temas son básicos, realmente no lo son.
porque mucha gente no se detiene a observarlos. No realmente le dan la importancia que se merece. Entonces, si ustedes tienen una empresa y empiezan a ponerle atención a la administración de costos, pueden tener un programa donde puedan hacer mejoras continuas, donde realmente se enfoquen a la calidad y no necesariamente estén solo bajando costos, bajando costos, bajando costos, porque siempre es lo que se piensa en despedir gente, en reducir la calidad. Eso es lo primero que pensamos cuando pensamos en costos y eso no es la realidad. Se trata de administrarlos de una manera efectiva y eficiente. Bueno, aquí tenemos una tabla en donde se muestra de manera reducida cuál es la diferencia entre la contabilidad de costos y la administración de costos. Como les había, en la primera columna tenemos el tipo de información que cada una de estas nos ofrece, qué actividades esenciales realiza, quiénes son los personales que la generan o que la utilizan y el tiempo que abarca. Por ejemplo, en contabilidad de costos, pues vamos a obtener información de tipo eh, datos financieros y los costos actuales. Los costos actuales son los que ya sucedieron. Y o sea, ya al final del periodo yo ya voy a saber realmente cuánto me gasté en producir. Y en cambio, la administración de costos, obtenemos también datos financieros, pero también obtenemos algunos datos no financieros. Por ejemplo, hablábamos de popularidad de productos. Es una información no financiera, sin embargo, también la vamos a poder obtener a través de la administración de costos. Y utilizamos algo que se llama un costo estándar, que es como un promedio de un costo, porque esto nos va a servir para estimar nuestros presupuestos. Entonces, necesitamos ese tipo de costos estándar. En actividades esenciales, bueno, la contabilidad de costos, ya habíamos hablado que hace el conteo o la identificación, acumulación, etcétera, de los costos y su referencia son los costos existentes. Sin embargo, en la administración de costos nos vamos a basar en la reducción de costos, ojo, vuelvo a repetir, sin sacrificar la calidad, identificar qué son los controladores de costos. O sea, controlador de costos se refiere a qué procesos o qué material es el que hace que sube o baje mi costo. A lo mejor estamos hablando de la mano de obra. ¿Por qué me sale tan caro? ¿Por qué no? O incluso el material mismo. Si quiero hacer fundas de iPhone cubiertas en oro, pues obviamente que el controlador de costo va a ser el oro. El oro sube, baja de precio y a lo mejor incluso es algo externo. Yo necesito realmente identificar esos factores. Y también podemos cambiar las estructuras de los costos. Eso quiere decir que yo puedo decidir qué porcentaje debe de tener cada costo. El personal involucrado, pues, ¿quién se dedica a la contabilidad? El contador y el contralor. Y en administración son más bien no solo el contador y el contralor, ellos sí tienen que ver, pero también están los gerentes de operación. Y en cuestión del tiempo, pues la contabilidad de costos se realiza de manera periódica, como ya lo saben, y no solo se ven los costos de producción, sino que se realiza para toda la compañía, ya directamente en ciertos lugares y está orientada al corto plazo, que es nada más lo que está sucediendo en este momento. Sin embargo, la administración de costos son actividades mucho más específicas, que es lo que se está haciendo en cada proceso, en cada producto, y se orienta a largo plazo. Puede ser incluso tener metas de un año, de 2 años o hasta más. Sí, así que en pocas palabras, esta es la diferencia entre la contabilidad de costos y la administración de costos. Bien, para los comentarios y las asistencias de esta semana, me gustaría que me escribieran cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, para que quede más claro. También en las respuestas, pues ya les estaré poniendo cuál es lo que vamos a manejar nosotros. Así que espero sus comentarios y nos estamos escuchando pronto.
Saludos.